por la película. Gracias. Yo quiero saber, primero con vosotros dos, cómo os habéis enfrentado a estos personajes que al principio caen un poco antipáticos, un poquito... Es que no, o sea, si te tuviese que caer bien y gustar el personaje que haces, trabajaríamos muy poco, yo creo, o sea, porque, o sea, nuestro trabajo es ser otras personas y nunca vas a estar a lo mejor de acuerdo con lo que hacen, con cómo son. Esa es la parte divertida del oficio, ¿no? Tienes que meterte sin juzgar, tienes que ir a tope con tu personaje. Sí. Además es muy excitante cuando un personaje de estas características no solo tú lo has interiorizado o lo has ensayado o has propuesto, sino que luego te viste la figurinista o te maquillan y tal, y ya eso, coges un empaque y decís que ya va casi solo, es como un muñeco que ha cobrado vida y va andando por ahí. Entonces nosotros, la primera vez que íbamos como sueltos, era como muñecos sueltos, sí. Decir, fíjate, ya estamos ahí, y eso es muy divertido de hacer. Bueno, pero es que de hecho, ahora que sales de temas, yo nunca había hecho una película donde claramente los personajes tuvieran una manera de ser o tuvieran un perfil tan claramente antagonista, digamos, del asunto, ¿no? Entonces pensé, bueno, en algún momento me dirán ellos, oye, no pudimos matizar esto, lo otro. Y yo estaba esperando todo el rato esa llamada y no ocurría nunca, ¿no? Y cuando más les vestíamos de pijos, más se lo pasaban bien. Y entonces, claro, me di cuenta, ¿no? Que, claro, yo creo que os divierte más todavía hacer personajes completamente ajenos a uno mismo. Total. O sea, no lo vivieron con ningún tipo de trauma. Es todo lo contrario. Exacto. De hecho, puede ser incluso más liberador, ¿no? Y así claro. soltar todas las cosas que tenemos ahí de esos personajes. Claro. Sí, y eso, y cambiar. O sea, para mí lo divertido de este oficio es hacer cosas distintas y Eso que es. sean retos siempre y que sean cosas diferentes. Totalmente. ¿Cómo fue la parte, creo que se rodó en Marruecos, ¿verdad? Se rodó una parte en Marruecos. ¿Cómo fue esa parte? Porque sí que es verdad que creo que es una parte de la peli que se respira mucho y sobre todo pues que hay muchísimos gags. Sí. Fue maravilloso. Sí, Disfrutamos muchísimo. Además comenzamos por ahí el rodaje, que ayuda mucho a situarte, y todavía recuerdo cuando los ensayos, leyendo o ensayando las escenas, decíamos, vale, estos tres elementos, ¿no? Carmen, Begoña y Guillermo, en medio de todo ese universo marroquí y tal. Entonces, por mucho que te imaginaras, no es lo mismo que sentirlo en tus carnes, así vestido, lo que hablábamos antes, y estando ahí, rodeado de cómo te miraba la gente de allí, que sabían que se estaba haciendo una película, pero aún así, pero ¿estos quién son? ¿De dónde han salido? Entonces eso tiene un poder inmenso que ya dices, es que esto va casi solo. Y nos dio, bueno, da mucha luz a la película, se descubren nuevos personajes, la parte marroquí de la película, y había mucha gaviota, ¿no? Sí, había mucho gato, muchos animales, mucho todo. De hecho fue un shock porque el primer día de rodaje de todos rodamos en un poblado que es una carretera y, es verdad, y casas, claro, con figuración real de la calle, de ahí, con trabajadores que estaban, era como un mercado gigante pero al aire libre, y era un día como que estaba fuera del plan de rodaje, era como un previo donde íbamos a rodar 4 planos que hacían falta precisamente para que los personajes estuvieran en un contexto creíble de gente de la calle, ¿no? Entonces yo no los había visto todavía bien vestidos nunca, o sea, hicimos pruebas pero por separado, bueno, no tenía como una idea tan clara de cómo iba a ser ver a los 4 juntos, a los 3 en este caso. De repente se abre la puerta y les veo aparecer a Elena y a ellos dos vestidos así, y durante un momento pensé, ahí va, si nos hemos pasado. Claro, no, porque digo, pero ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Sabes? Porque el contraste era espectacular, con todo lo que había alrededor. Se meten en el coche y están rodeados de la gente con sus chilabas y tal. Y ellos ahí metidos, era muy impactante. Y es algo que yo descubrí como a la vez que el espectador lo va a descubrir, ¿no? Fue una experiencia rarísima, ¿no? Sí que es verdad que creo que la comedia sirve para hablar de temas que a lo mejor, si se tratan de dramas, son mucho más duros, pero que en la comedia es como diferente, ¿no? Es como, se pueden tratar temas duros, pero de otra manera, ¿no? O sea, creo que esta película refleja mucho el tema pues, de la inmigración, pero creo que también es algo bonito que se pueda hacer humor y sobre todo conciencia, ¿no? A gente que va a verla, ¿no? Yo creo que la comedia es algo muy serio y que el humor es un arma muy, muy poderosa y muy útil también para... Y eso, o sea, la finalidad de esta peli también, o sea, es humor y que te lo pases bien y todo, pero creo que el humor también puede servir para remover conciencias y para hacerte
preguntas a ti mismo, ¿no? De si tú tienes prejuicios, de cómo vivirías toda esa situación. Creo que es Sí, un que arma... generalmente es un discurso más asociado a otros géneros, donde hay debates sesudos y a veces muy solemnes de tal mensaje. Y no me creo que nadie que vea una comedia que pueda sacarle algo, no me creo que al final de la comedia se quede también pensando qué bien me lo he pasado y luego que le haya removido algo. O sea, yo creo que es inevitable porque te deja ese mensaje, porque es un vehículo perfecto para dejarte un mensaje así. Bueno, y que nosotros cuando ensayamos y trabajamos esta película, lo hacíamos en dos direcciones aparentemente opuestas, pero que la idea era mezclarlas, y creo que se han mezclado, que es que queríamos creer a los personajes y empatizar con ellos por muy locos que parecieran, y a la vez que no íbamos a desaprovechar ni el más mínimo gag de sacarle punta. Claro. O sea, que no es que hiciéramos la película desde un lugar en el cual solo buscábamos el humor y los personajes nos daban igual. Tú la ves, eso no es así. Son personajes a los que acabas queriendo y que te involucras con su aventura de alguna manera, y ellos también. O sea, que lo hacíamos de verdad. O sea, no fue una cosa en la que estuve renunciando a creernos a los personajes, por más estereotipados que parezcan, ¿no? No, de hecho es una película que yo, la verdad, que la vi y dije, que mal me caen. Yo casi no me caen, pero luego es verdad que luego digo, mira, ¿sabes? O sea, como que me va yo conquistando poco a poco, la verdad. Que les ves el corazoncito Eso bonito. también a esos Como que personajes. tela, al principio. Claro, Es que lo pasan muy bien, claro, también es parte de lo que tú dices, ¿no? Que los personajes hay que juzgarlos y además ver eso es como guay. Bueno, esta película pertenece a la saga 8 apellidos, que 6 diferentes personajes. ¿Cómo lleváis eso, no? Porque es verdad que estamos hablando de las películas más taquilleras del cine español directamente. Sí, eso es Sin un temazo. presión. A ver, nosotros lo hemos dado todo, lo hemos disfrutado, creemos en el proyecto, es una gran película y estamos muy contentos, yo creo, con el resultado, y luego nunca se sabe cómo va a ir, pero vamos, que por nuestra parte lo hemos dado todo y yo creo que estamos muy contentos. Es una película muy digna, muy Sí. bonita. Y yo para nada, igual Álvaro sí, que estos días lo hemos comentado, está un poco más así, expectante, pero yo no sé, me ha pillado en un momento de mi vida que le doy prioridad a otras cosas. O sea, ojalá y vaya fenomenal, pero compararlo con la primera, sobre todo, y la segunda, que fue algo que trascendió el propio cine, sin una cosa ya casi sociológica, pues es que es pensar eso, es como pensar si mañana me va a tocar la lotería. Es que eso no, ya se verá, son, ¿no?, intangibles, imponderables, ¿cómo se dice eso? Wow, Wow. qué bien hablas. Yo te quiero hacerte una pregunta un poco tricky, pero yo soy muy fan del Arte de Morir, una película mira. de terror. ¿No solo hacer películas de terror nunca? ¿O Yo te quiero quieres- terror. ¿Ah, sí? Ah, pues Y con nosotros, con los mismos personajes. ¡Wow! Guillermo de Begoña. Increíble. Oye, pues sí, al principio no se llaman un slasher, al principio de la película. De repente una de zombies o Claro. algo así. no, el arte de morir, o sea, a mí me encanta el terror, y la comedia y la comedia obviamente es el género que siempre hago, pero tiene una limitación visual que de alguna manera pues no puedes hacer el loco, porque una comedia es un actor que se le vea bien y con un plano medio y que esté gracioso, no puedes hacer con la cámara narrar algo muy diferente a eso, ¿no? Yo estaba deseando hacer algo de género, y me llegó el guión del Arte de Morir, claro, me tiré de cabeza. Y la película salió muy bien y funcionó aquel año súper bien, y bueno, y de hecho, fíjate, ahora tú me dices que te sigue gustando. Y sorprendentemente luego no he vuelto a tener con proyectos de encargos de ese tipo de terror. Y como a mí no me nace escribirlo, pues han ido pasando los años y me he vuelto a quedar en la comedia, pero me encantaría hacer otra vez algo así. Muy bien, De vale. hecho, es que me está apeteciendo especialmente hacerlo. Pues bien. Claro, venga, va. Mira, ya tenemos ahí... Claro, Sí, claro. yo creo que- Buscando un guión. Venga, va. Venga, yo lo escribo, venga. Sí que es verdad que también se está hablando mucho de la limitación del humor. ¿Habéis tenido alguna limitación en esta película? De, venga, aquí no paséis, aquí o tal. Porque yo pienso que no, en principio, de lo que... Mira, a mí me reconfortaba mucho que hubiera una parte implicada marroquí, puramente. O sea, tanto María como Ayub, Hamza, Widar, son actores marroquíes o marroquíes españoles que ellos, como grandes conocedores cercanos de su cultura,
nos decían, bueno, pensamos que esto igual sí puede herir cierta sensibilidad, pero esto no, esto adelante, tal, y eso te daba una tranquilidad. Porque incluso aunque proponías algo que podías pasarte o creías que te podías pasar, ellos te decían que sí, y se reían. Entonces, si ellos lo hacían, para adelante con ello. Y en eso sí que en esa parcela estábamos más tranquilos. O sea, yo soy partidario siempre de tirar y ya está. Sobre todo en la ficción, ya te digo. Si luego hago una declaración como yo, como Julián, en un periódico, puedo tener mi opinión, pero hay gente que no le puede gustar y tal. Pero en una ficción yo tiro millas, ¿sabes? Es como... Yo entiendo, es un relato ficticio que no es la realidad, ¿sabes? No es un pensamiento real, bueno, en mi opinión. Y ya para terminar, ¿qué le diréis a la gente para ver 8 películas marroquíes, para que fueran al cine a verle, que fuera... Se van a reír muchísimo. Ahora tú. ¡Qué rápida ha sido! ¡Qué rápida ha ¡Qué sido! rápida! A ver qué decís vosotros. No, muy se van a bien. reír muchísimo. Uy, me estoy comiendo un pelo. Que se van a reír un montón, que es comedia muy divertida y que se van a pasar muy bien. Vale, ahora bien. Y luego tiene un componente romántico que yo creo que ha quedado muy mono. La siguiente. Oye, pues mil gracias a los tres. A ti. Sí. Pues,